A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Muy buenas tardes, tengo el gusto de saludarles y les doy la bienvenida a todos los televidentes de Telesucesos al programa Neurología al Día. En el programa del día de hoy vamos a conversar de un tema sumamente importante y para eso tengo el privilegio de contar con la presencia de una colega, una neuróloga joven de la nueva generación, que es la doctora Aglaé Duplat. Por favor, doctora, ¿quién es la doctora Duplat? Bueno, yo soy Aglaé Duplat, yo soy internista, soy neurólogo. Yo estudié en Venezuela, hice una especialización en enfermedad cerebrovascular y me encargué de la coordinación de una unidad de ictus o enfermedad cerebrovascular. Es decir, estamos frente a una colega experta en una patología que es sumamente frecuente, es una de las principales causas de mortalidad, no solamente a nivel del país, sino a nivel mundial. La enfermedad vascular cerebral tiene una serie de aristas que requieren de tratamiento y de conocimiento especializado. De eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de las generalidades. Empecemos, doctora, por el tema medio controversial. ¿Es un accidente, hablamos de accidente vascular cerebral o hablamos de enfermedad vascular cerebral? Yo soy del segundo concepto, de que es una enfermedad y no un accidente. Bueno, ¿qué es para usted? Yo creo que esa es la mejor pregunta y ahí podemos empezar a desarrollar el tema, porque nada más con el concepto yo creo que lo dice todo. Antiguamente se hablaba de accidente cerebrovascular, pero con el tiempo se dieron cuenta de que tanto los pacientes, tanto como hasta el mismo médico, le restaban importancia realmente a lo que es esta patología. Cuando uno habla de accidente, la gente cree que ocurrió por algo que no depende de ellos, que es un accidente, como lo dice la palabra, y que no se puede hacer nada al respecto. Pero cuando cambiamos el término, antiguamente se ve como accidente cerebrovascular a ataque, ya tenemos una idea más clara de lo que está pasando. Es un ataque, es algo que está ocurriendo. Y cuando le agregamos el término enfermedad cerebrovascular, ya entendemos que sí, es una enfermedad y que tenemos que actuar sobre ella. Y lo más importante es que esto es algo que se puede prevenir. Entonces yo creo que el término adecuado, enfermedad cerebrovascular, para entender todo lo que engloba. Es decir que en realidad el término accidente desde el punto de vista semántico es algo imprevisto, algo fortuito, algo impensado, algo que ocurre sin programación. Correcto. En tanto que la enfermedad vascular cerebral es el resultado de un proceso que comienza en los pacientes desde muchos años antes y que desemboca en esta enfermedad, que puede ser de tipo hemorrágico, de tipo isquémico, y se conoce bajo el nombre genérico de ictus más bien, pero en Correcto. Realidad para conocimiento y entendimiento de la gente hablamos más bien de enfermedad vascular cerebral. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes de esta enfermedad? ¿Cómo ocurre? ¿Qué tiene que ver eso que hablamos de que ha pasado a lo largo del tiempo? Claro, bueno. A ver, cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular, el nombre ya nos va introduciendo a qué está pasando. Es una enfermedad que ocurre en el cerebro por un problema vascular. Vascular para nosotros significa un problema en los vasos sanguíneos, que ahí empezamos con todo esto. Yo creo que para tener una idea más clara, esto ocurre por dos grandes tipos.
el que es isquémico y el que es hemorrágico. Pero aquí me permito explicar un poquito más, porque a mí me gusta hacer este símil. A ver, cuando hablamos del sistema vascular, me gusta que la gente piense que se trata del mismo sistema de agua de una casa, de un edificio, ¿verdad? Y que el agua necesita llegar a la terraza, al último piso, que en este caso sería nuestro cerebro. Entonces, ¿qué necesita todo este sistema? Necesita 3 grandes cosas en las cuales nosotros nos basamos. Necesitamos una tubería, que son las arterias y que son las venas. Necesitamos la bomba, que va a enviar toda esa agua hasta la parte de arriba. Y en este caso, como no es agua, lo que mandamos es sangre, pues ahí tenemos los 3 grandes sistemas. Entonces, si hay algún problema en alguna de estas 3 partes, bien sea en la tubería o en los vasos sanguíneos, en el corazón o en la bomba, o en el agua o la sangre, puede ocurrir una enfermedad cerebrovascular. Que esto puede ser o que se tape el vaso sanguíneo o que más bien se rompa. Entonces yo creo que esto quizás, Doc, pueda explicar un poco mejor qué es la enfermedad cerebrovascular. Veo que usted previamente ha estudiado hidráulica, porque Ojalá, pero es algo así. Es un sistema hidráulico, en Correcto, verdad, ¿no es cierto? Exacto. Que puede provocar un desbarajuste en el cerebro, ya sea porque se taparon los tubos o porque se rompieron los tubos. Dependiendo de esto, tendremos o infarto cerebral o hemorragia cerebral. Correcto. ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué se rompen los vasos? ¿Por qué se tapan los vasos? Entonces, bueno, siguiendo con este mismo ejemplo para ir viendo, ¿por qué se nos tapa una tubería? Si nosotros dejamos que vaya por el desagüe cualquier cosa, no la cuidamos, no cuidamos esa tubería, se van acumulando desperdicios y una serie de cosas. En el caso del cuerpo humano, se va acumulando grasa, sobre todo, se va adhiriendo, se van formando lo que llamamos los ateromas, y muy contrariamente a lo que la gente piensa, que eso se forma en edades avanzadas, se ha visto en estudios recientes que eso a partir de los 20-30 años ya se está comenzando a formar. Por eso es que es importantísimo empezar a cuidarlo. Entonces, ¿por qué se produce uno? Porque se tape, a través del tiempo no nos cuidamos, hay aumento de grasa, de colesterol, tiene que ver con muchos otros factores. Y si nos vamos hacia la otra parte de la enfermedad cerebrovascular, que es la parte de la hemorragia, ahí se nos rompe la tubería. ¿Y qué pasó aquí? Un aumento de presión. Cuando hay una presión muy alta en un sistema que es fijo, como un tubo que es fijo, y aumenta mucho la presión, se puede romper. En este caso, por ejemplo, en el caso de la de hipertensión arterial, tenemos una presión arterial muy elevada y eso puede ocasionar la ruptura de un vaso sanguíneo. Es decir, que para que ocurran estas enfermedades necesitamos que hayan ciertos factores que provoquen, que desencadenen el problema, lo que llamamos factores de riesgo. Estos son factores de riesgo múltiples. ¿Puede referirse a ellos? Claro, mi doc. A ver, tenemos 2 grandes tipos de factores. Los que podemos modificar, que son los que tenemos que trabajar, y los que definitivamente no podemos modificar. Los que no podemos modificar son la edad, el sexo, la raza. Y los que sí podemos modificar, ahí tenemos la hipertensión, la diabetes, problemas con el colesterol y los triglicéridos, la obesidad, el sedentarismo, problemas con la homocisteína, que son, digamos, los más frecuentes. Muy bien. Y en el caso de la enfermedad vascular de tipo hemorrágico, también puede producirse por ruptura de anomalías vasculares. Correcto. ¿Cuáles son esas anomalías? En este caso, quiere decir que el vaso, como usted dice, no viene bien. Aquí hay como digo yo, una especie de efecto de fábrica de esa tubería. En este caso pueden ser aneurismas, pueden ser malformaciones, que como su nombre lo dice, se formó mal desde un principio, y eso ¿qué hace? Que la tubería sea débil y sea más propensa a romperse en el caso de un aumento, por ejemplo, de presión arterial. La presión arterial definitivamente es un factor que tiene mucho que ver tanto en la enfermedad vascular de tipo isquémico como en la enfermedad hemorrágica, lo cual significa que uno de los factores que hay que cuidar sobre todo es la presión arterial. Correcto. Y también tenemos que cuidarnos de la dieta y de evitar que el colesterol malo se acumule en la pared interna de los vasos. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con estos 2 factores?
que el problema es que no los atajamos a tiempo. ¿A qué me refiero yo con esto? La gente puede sufrir de problemas de colesterol y triglicéridos, puede sufre de presión arterial y muchas veces no lo sabe. Y cuando lo sabe, ya ha hecho estragos, como digo yo, dentro del organismo. Por eso es que la parte de prevención, y no solo ya cuando se sabe que es hipertenso o cuando ya se sabe que es diabético, sufre de colesterol, esto va más allá, esto es ir a la consulta del médico y empezar a descartar que no tenga ese tipo de problemas antes de que esto vaya aumentando en el tiempo. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Y dentro de este aspecto amplio que significan las enfermedades vasculares cerebrales, hay ciertos problemas que no son muy conocidos, inclusive en el ámbito médico no son muy conocidos y que constituyen un factor sumamente importante, como es el caso de enfermedad vascular que afecta a las mujeres jóvenes que están en la edad fértil y que muchas veces no se explican por qué tienen abortos repetidos o por qué tienen trombosis venosas profundas o por qué tienen infartos cerebrales, si es que consideramos que estas enfermedades vasculares cerebrales en la gran mayoría de casos son de gente adulta, de más de 50 años. Sin embargo, nos topamos con mujeres jóvenes entre 20 y 40 años que pueden hacer infartos cerebrales sin tener ningún factor de riesgo aparentemente de los que habitualmente manejamos. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los factores de riesgo habituales, generalmente la gente lo asocia a mayores, como usted dijo, 50, 55 años, incluso 45. Pero lo primero que hay que aclarar es que la enfermedad cerebrovascular no tiene edad. Puede ocurrir a cualquier edad. Pero en este grupo específico, que son mujeres, aquí ya ocurre por otros fenómenos. Aquí ocurre por un fenómeno inmunológico. ¿Qué significa? En este caso, cuando ocurren estas mujeres en edad fértil, podemos asociar lo que llamamos un síndrome antifosfolípido. ¿Qué significa esto? Que el propio organismo no reconoce parte de sus estructuras, en este caso los fosfolípidos, que son parte de la membrana de las células que se encuentran en nuestro cuerpo. Entonces, cuando ya las deja de reconocer, las ataca y es capaz de producir más coágulos en sangre de lo normal. Por eso es que se producen los trombos a nivel del cuerpo, que pueden producirse en cualquier parte, pero en este caso ataca el cerebro. Entonces, son pacientes que no se espera. ¿Por qué? Porque, como usted bien dice, no hay factores de riesgo conocidos, están en edad fértil, son jóvenes, pero sí hay algunos factores que uno pudiese ir viendo que pudiese estar presentando esta mujer para decir que tiene un síndrome antifosfolípido, como usted decía. En una mujer que ha tenido pérdidas recurrentes, hay que prestar atención, o que haya tenido una muerte neonatal. Eso ya nos indica que puede estar ocurriendo un factor de riesgo. No quiero decir que cualquier pérdida o aborto sea un síndrome antifosfolípido, pero sí es importante estudiarlo. Es súper importante descartar todo por basarnos de nuevo en la prevención. Es decir, cuando hay especialmente abortos espontáneos repetidos, una de las causas puede ser el síndrome antifosfolipídico, de manera que hay que pensar en esa posibilidad y tratarla. Pero no solamente que puede ocurrir en el cerebro los infartos, sino que pueden ser también trombos en diferentes órganos, incluyendo el riñón. Correcto. Y habitualmente, o más que habitualmente, con alguna frecuencia, se combinan el síndrome antifosfolipídico con lupus eritematoso. Es una asociación que hay que tener presente también, ¿verdad? Claro, porque hay dos tipos. Cuando hablamos del síndrome antifosfolípido podemos decir que el primario, es decir, que solamente es este síndrome, como ya me hemos hablado, pero el problema es que a veces se asocia a otros problemas inmunológicos que se pueden superponer, pueden estar juntos, como usted bien dice, en el caso del lupus. Entonces ahí ya no es el antifosfolípido, sino se van sumando otros factores y eso hace que sea, digamos, su morbilidad sea mucho mayor que en un antifosfolípido, por ejemplo, primario. Y cuando esto ocurre, cuando hay una coexistencia de síndrome antifosfolipídico y lupus eritematoso,
es verdaderamente trágico para una persona que está adoleciendo de esos dos problemas. Y también promueve la intervención ya no solamente del neurólogo, sino también del hematólogo y del nefrólogo y ya hasta del reumatólogo, ¿no es cierto? Correcto. Y la enfermedad cerebrovascular en sí es una enfermedad de manejo multidisciplinario. No es solamente neurología. Yo creo que el neurólogo aquí lleva la batuta, ¿cierto? Pero necesitamos de un gran equipo, necesitamos de los rehabilitadores, o sea, de la fase aguda necesitamos obviamente el personal de enfermería, radiólogos, neurólogos intervencionistas, incluso neurocirujanos, pero después también vamos a necesitar la parte de rehabilitación, no solo la física, puede requerir respiratoria, terapia de lenguaje, ocupacional. En realidad, manejar esta patología yo creo que depende de muchas especialidades. Y cuando hablamos de, aquí en nuestro país decimos una minga cuando hay la concurrencia de múltiples personas, en este caso de múltiples profesionales, el costo de la enfermedad es terriblemente grande. Por eso es sumamente importante hacer todo para prevenir que no se produzca la enfermedad. ¿Cómo prevenimos la enfermedad? A ver, tenemos yo creo que la primera etapa, si no es conocido con ninguna enfermedad, hay que ir por lo menos una vez al año a hacerse exámenes de laboratorio, ir al médico que le instruya, que le vaya aclarando sobre cuáles son, también analizar sus factores de riesgo familiares y los que tiene actualmente, descartar que no sea hipertenso, diabético, colesterol. Una vez que ya se sabe que es hipertenso o diabético, ya es conocido con estos factores de riesgo, lo más importante es tener un buen control. Y un control no es que yo me tomo la pastilla como se cree. Tomar la pastilla no lo es todo para tener un buen control de la medicación. Tomarse la pastilla significa, tener controles recurrentes de la presión arterial, ir al médico, hacerse sus exámenes de sangre para ver si el tratamiento realmente es efectivo. Y sobre todo que yo pienso que no solamente es tratar a la persona, toda la familia tiene que estar involucrada en este proceso, porque yo creo que la familia es súper importante para lo que es la parte del apoyo, conocer no solamente si hay alguien en la familia que lo sufra, vamos a revisar el resto de la familia y ver cómo nos ayudamos entre todos. O sea, yo creo que esto es un trabajo en equipo. Así es la verdad, pero ya cuando se ha producido el problema, tenemos que tratarlo, y en realidad se necesita un equipo así multidisciplinario, incluyendo en muchos casos cuidados intensivos. Correcto. Porque viene a ser una tragedia dependiendo de la calidad o de la severidad de la enfermedad vascular cerebral. De modo que es sumamente importante tener este conocimiento de la prevención. Y en un aspecto que yo suelo insistir es en el tema de las mujeres jóvenes fumadoras y que toman anticonceptivos. ¿Cómo influye todo eso para tener estas enfermedades vasculares cerebrales? Y este es un preciso caso en el que se puede incidir y se puede evitar con el consejo médico, doctora. Correcto. Cuando ya tenemos todos estos factores, yo creo que se forma la tormenta perfecta. ¿Okay? Se van incluyendo más y más factores. Entonces, como lo decía, el hecho de que sea mujer en edad fértil no lo vamos a cambiar, pero si está fumando, sí hay que hacer una acción mediada con eso. Si hay sobrepeso, vamos a actuar sobre eso. Entonces, eso es lo importante, que una vez que tenemos la sospecha, tenemos que actuar, tenemos que prevenir. Sí, así es. Y son aspectos relativamente fáciles, porque si es que se hace conocer con exactitud al problema que están sujetas a futuro, muchas de las mujeres van a pensar en que pueden suspender el cigarrillo, pueden buscar otros métodos anticonceptivos. Exacto. Pueden hacer ejercicio rutinario. Regularmente. Y también en ese aspecto hay que insistir que no es lo mismo hacer ejercicio rutinario que tener el ejercicio de las labores diarias. No es lo mismo, porque muchas veces dice,
señora, tiene que caminar una media horita, pero yo hago las cosas de la casa, dentro de la casa camino. No es lo mismo, ¿verdad, doctora? No es lo mismo porque el cuerpo se habitúa a un ritmo de trabajo y él está acostumbrado a que si yo cocino, plancho, camino de aquí para allá, eso es mi hábito, pero realmente yo no estoy quemando ni haciendo un ejercicio extra. Realmente hacer ejercicio es llevar el cuerpo más allá de lo que hace habitualmente para que él lo reconozca y pueda realmente hacer el proceso que lleva con el ejercicio, quemar las calorías y todo lo demás. Entonces, no es lo mismo nuestras actividades diarias porque eso ya, el cuerpo ya sabe contar sus calorías y dice, no importa, ya yo sé que tú haces esto, yo quemo estas calorías y vamos bien, pero no vamos más allá. Si eso realmente no lo usamos para mantener el peso. Si queremos hacer algún cambio, en realidad tenemos que cambiar los hábitos y eso yo creo que es el pilar fundamental. Y hábito no me refiero solamente a ejercicio, me refiero a la alimentación como habíamos hablado, ¿ok? A todo lo que hacemos diariamente. Sí, eso es sumamente importante que la gente conozca que no es lo mismo tener esa actividad doméstica que hacer ejercicio rutinario, porque el cerebro se activa mucho y sobre todo la circulación se activa mucho con el ejercicio rutinario, y es sumamente importante, y no solamente en las jovencitas, sino en todos, y más aún en las personas que ya han superado los 50 años. De manera que hay necesidad de tener el conocimiento de todos estos aspectos para prevenir una futura enfermedad vascular cerebral, que repetimos, es una tragedia para la persona que lo sufre, y más trágico aún es para la familia, porque cuando hay un paciente con una enfermedad vascular, toda la dinámica y toda la estructura y las costumbres de todo el núcleo familiar se altera y sufren todos, de modo que es necesario que tengan en cuenta estos aspectos de los que hemos hablado hoy para evitar las enfermedades vasculares cerebrales. En los próximos programas iremos revisando otros aspectos de este fascinante tema de las enfermedades vasculares cerebrales. Muchas gracias y buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.